Cuando los hombres de traje negro se pararon frente a la escuela de mi nieta y preguntaron por ella, sentí que el alma se me caía a los pies. Mi hijo le debía dinero a gente muy peligrosa, y ahora querían cobrar con la carne de mi niña de 8 años. En ese momento entendí que yo era la única barrera entre Sofía y un destino horrible. Lo que hice en las semanas siguientes me costó todo lo que tenía, incluso casi mi propia vida. Pero antes de entrar en la historia, apóyanos dándole like y suscribiéndote ahora mismo. También quiero saludarlos. Déjenme en los comentarios su nombre, su ciudad, ideas. Gracias. Me llamo Beatriz, tengo 65 años, y por 40 de ellos trabajé como costurera en Guadalajara. Mis manos conocen cada tipo de tela, cada puntada, cada aguja. Crié sola a mi hijo Roberto después de que mi esposo murió en un accidente en la construcción cuando el niño tenía apenas 3 años. Hice de todo para que no le faltara nada. Cosí vestidos de quinceañera de madrugada, arreglé ropa los domingos, acepté todo el trabajo que llegaba. Quería que mi hijo tuviera una vida mejor que la mía. Roberto era un niño dulce. Lo recuerdo corriendo por la casa con sus carritos de juguete, ayudándome a separar los botones por color, durmiendo en mi regazo mientras yo terminaba las costuras de la noche. Me prometía que cuando creciera me iba a dar una casa grande con jardín. Yo me reía y le besaba la frente, diciéndole que solo necesitaba tenerlo cerca para ser feliz. Pero algo cambió cuando se volvió adulto. No sé decir exactamente cuándo o cómo. Tal vez fue cuando empezó a trabajar en esa empresa de transportes y conoció a ese grupo de amigos. Tal vez fue antes y yo simplemente no quise ver. El caso es que Roberto desarrolló un vicio terrible: los juegos de azar. Empezó con apuestas pequeñas en partidos de fútbol. Después vinieron los casinos clandestinos. Por último, las casas de apuestas en línea que chupaban cada centavo que él ganaba. Se casó con Patricia, una muchacha buena que trabajaba en el mercado de la colonia. Tuvieron a Sofía, mi nietecita, mi razón de vivir. Cuando cargué a esa niña por primera vez, sentí que mi corazón iba a explotar de amor. Era como si Roberto hubiera vuelto a ser niño, como si yo tuviera una segunda oportunidad de hacer todo bien. Pero Roberto no cambió con la llegada de la hija. Al contrario. Las apuestas aumentaron. Empezó a pedirme dinero prestado inventando historias sobre recibos atrasados y problemas en el trabajo. Yo se lo daba porque era mi hijo, porque quería ayudar, porque creía que él iba a mejorar. Patricia me llamaba llorando, contándome que él se había gastado el dinero de la renta, que no había comida en la casa, que Sofía necesitaba útiles escolares. Empecé a comprar las cosas directamente. Le llevaba bolsas del mandado a escondidas para que Patricia no pasara vergüenza. Pagaba la escuela de Sofía sin que Roberto lo supiera. Hacía lo que podía con mi pensión raquítica y los trabajos de costura que todavía conseguía agarrar. Hace 2 años, Patricia no aguantó más. Me buscó una tarde de domingo, con la cara hinchada de tanto llorar. Dijo que se iba, que no soportaba más vivir con miedo, que Roberto se había convertido en una persona que ella no reconocía. Le pregunté si se iba a llevar a Sofía. Ella bajó la mirada y dijo que no tenía condiciones. Iba a regresar a casa de su mamá en un pueblo de Michoacán, intentar recomenzar la vida, conseguir un trabajo. Cuando estuviera estable, regresaría a buscar a la niña. Nunca volvió. Yo no la culpo. Sé cuánto sufrió. Sé que a veces uno necesita salvarse primero para después salvar a los otros. Pero Sofía se quedó. Se quedó con el papá que apenas la miraba, que se pasaba los días pegado al celular haciendo apuestas, que vendía los muebles de la casa uno por uno para alimentar el vicio. Y se quedó conmigo, que iba allá todos los días para bañarla, peinarla, hacerle su comida, ayudarle con la tarea. Sofía era y es una niña extraordinaria, inteligente, cariñosa, con una sonrisa que ilumina cualquier lugar. Ella me llamaba Abuelita Betty y decía que cuando creciera quería ser costurera igual que yo. Yo le enseñaba las puntadas básicas y nos quedábamos horas juntas en mi máquina de coser, creando ropita para sus muñecas. Fue en el cumpleaños de 8 años de Sofía que todo comenzó a derrumbarse de verdad. Yo había preparado un pastel de chocolate, su favorito,
y comprado un vestido nuevo que yo misma había hecho, con encajes y moños color rosa. Cuando llegué a la casa de Roberto esa mañana, encontré la puerta forzada. Entré con el corazón acelerado. La sala estaba destruida. El sofá rasgado, la televisión rota en el piso, los cajones revueltos. En medio de ese desorden, Roberto estaba sentado en un rincón, con la cara entre las manos, temblando. Corrí a buscar a Sofía y la encontré escondida debajo de la cama, abrazada a su muñeca de trapo con los ojos pelones de miedo. La jalé hacia mis brazos y la apreté con fuerza, sintiendo su cuerpecito temblar contra el mío. Le pregunté bajito qué había pasado, pero ella solo movía la cabeza, incapaz de hablar. Regresé a la sala cargando a Sofía y le exigí a Roberto que me explicara qué estaba pasando. Él levantó la cara y vi que estaba llorando. Tenía un corte en la frente y el labio hinchado. Dijo que eran cobradores, que debía mucho dinero a gente pesada, que habían venido a cobrar y él no tenía cómo pagar. Le pregunté cuánto debía. Cuando dijo la cantidad me flaquearon las piernas. Era más de lo que yo ganaría en 10 años de trabajo. Era más de lo que valía mi casita en la colonia Oblatos, mi único bien en el mundo. Roberto dijo que le habían dado un plazo. 1 mes. Si no pagaba, volverían. Y esta vez no sería solo los muebles lo que irían a destruir. Miré a Sofía en mis brazos, a sus ojos cafés llenos de terror, y sentí una rabia que nunca había sentido antes. Una rabia contra mi propio hijo, contra el hombre en el que se había convertido, contra la situación imposible en la que había puesto a esa niña inocente. Pero junto con la rabia vino otra cosa, más fuerte. La certeza absoluta de que yo haría cualquier cosa para proteger a mi nieta. Esa noche me llevé a Sofía a mi casa. Roberto no protestó. Creo que, en el fondo, él sabía que era lo mejor. O tal vez simplemente ya no le importaba nada más allá de sus apuestas. Acosté a mi nieta en mi cama, la cubrí con el edredón que yo misma había cosido años atrás, y me quedé velando su sueño hasta el amanecer. Mientras ella dormía, yo planeaba. Pensaba en todas las posibilidades, en todos los caminos, y entendía con una claridad dolorosa que aquel era apenas el comienzo de una pesadilla mucho mayor. Amigos, cada historia que les cuento sale todos los días. Pero YouTube solo se las mostrará si tocan el botón rojo de suscribirse. Toquen suscribirse, activen la campanita y nunca se perderán una historia. Gracias. Las semanas que siguieron fueron las más difíciles de mi vida. Durante el día mantenía una fachada de normalidad para Sofía. La llevaba a la escuela, la recogía a la salida, le ayudaba con las tareas, le preparaba sus comidas favoritas. Por la noche, cuando ella dormía, yo me quedaba despierta haciendo cuentas, intentando encontrar una salida que simplemente no existía. Vendí todo lo que pude. La máquina de coser industrial que me había acompañado por décadas fue la primera en irse. Después fueron los muebles que no eran esenciales, las joyas que mi esposo me había dado, las telas que guardaba para proyectos futuros. Junté cada peso y se lo llevé a Roberto. No era ni una 10ª parte de lo que debía, pero era algo. Roberto tomó el dinero sin mirarme a los ojos. Le pregunté si había buscado ayuda, si había intentado dejar de jugar. Se rió, una risa amarga que me heló el alma. Dijo que era demasiado tarde para eso, que estaba en un hoyo tan profundo que no había cómo salir. Que la única solución era conseguir más dinero, hacer una apuesta grande y recuperarlo todo. Le rogué que no hiciera eso. Le dije que esas personas eran peligrosas, que estaba arriesgando su propia vida y la vida de su hija. Me mandó a ocuparme de mis asuntos y me cerró la puerta en la cara. 2 semanas después del plazo dado por los cobradores, aparecieron en la puerta de la escuela de Sofía. Yo había ido a recogerla como hacía todos los días. Estaba esperando en el portón cuando vi un carro negro estacionarse y 2 hombres de traje bajarse. Se acercaron a la reja y empezaron a hablar con una de las empleadas, mostrándole una foto en el celular. Mi instinto me dijo que actuara antes de pensar. Entré por la parte trasera de la escuela, por un camino que yo conocía de años llevando y trayendo a mi nieta. Encontré a Sofía en el patio, terminando de guardar sus cosas en la mochila. Le agarré la mano y le dije que necesitábamos irnos por otro lado hoy,
que era una aventura. Salimos por atrás, cruzamos la calle corriendo y nos subimos a un camión que estaba por salir. Solo cuando estábamos sentadas en el asiento trasero, jadeando, fue que Sofía preguntó qué estaba pasando. Inventé una historia sobre un juego que jugábamos a las escondidillas. Ella creyó, o fingió creer, y recargó su cabeza en mi hombro mientras el camión se alejaba. Esa noche no volvimos a casa. Fui a la casa de Carmen, mi amiga de décadas, la única persona en quien confiaba completamente. Le conté todo, desde el vicio de Roberto hasta los hombres en la escuela. Carmen escuchó en silencio, agarrándome la mano. Cuando terminé, dijo que me podía quedar ahí el tiempo que necesitara, pero que necesitaba ir a la policía. Fui al día siguiente. El agente del Ministerio Público me escuchó con atención, anotó todo y dijo que iba a investigar. Pero también fue honesto. Dijo que este tipo de casos era complicado, que esa gente era peligrosa y escurridiza, que yo debería tener cuidado. Sugirió que yo metiera una demanda por la custodia de Sofía, ya que Roberto claramente no tenía condiciones de cuidarla. Empecé el trámite ese mismo día. Una abogada de la Defensoría de Oficio tomó mi caso. Ella dijo que, dadas las circunstancias, yo tenía buenas oportunidades de conseguir la custodia provisional rápidamente. Pero Roberto necesitaría ser notificado, tendría derecho a defenderse, y eso podría complicar las cosas. Mientras esperaba que las cuestiones legales se resolvieran, me quedé en casa de Carmen con Sofía. Mi amiga fue una bendición en esos días. Cuidaba de Sofía cuando yo necesitaba resolver cosas, preparaba comida caliente, me ofrecía un hombro para llorar cuando llegaba la noche y el miedo me dominaba. Roberto me llamó al quinto día. Su voz estaba extraña, arrastrada. Preguntó dónde estaba Sofía. Dijo que necesitaba verla. Le contesté que ella estaba segura conmigo y que, mientras él no resolviera sus problemas, era mejor así. Empezó a gritar, llamándome secuestradora, amenazando con llamar a la patrulla. Colgué el teléfono con las manos temblando. Al día siguiente recibí la noticia de que la custodia provisional había sido concedida. Sofía se quedaría conmigo hasta que la situación fuera evaluada completamente. Lloré de alivio cuando la abogada me llamó. Pero ella también me alertó. Roberto podría impugnar, pedir visitas, y mientras el proceso no terminara, nada estaba garantizado. Sofía extrañaba a su papá. Preguntaba por él todas las noches antes de dormir. Yo le explicaba, de la mejor forma que podía, que papá estaba pasando por un momento difícil y necesitaba tiempo para mejorar. Ella aceptaba con esa sabiduría silenciosa que a veces tienen los niños, pero yo veía la tristeza en sus ojos. Empecé a inscribirla en una escuela nueva, más cerca de la casa de Carmen. Era importante mantener una rutina, darle alguna sensación de normalidad en todo aquel caos. El primer día de clases le agarré la mano en el portón y le pregunté si estaba bien. Sofía me miró con esos ojos grandes y dijo que sí, porque yo estaba con ella. Me aguanté el llanto hasta que ella entró. Fue esa misma semana que descubrí la extensión real de la pesadilla en la que estábamos metidas. Carmen me mostró un video que estaba circulando en las redes sociales. Era Roberto, en un sitio de apuestas en línea, haciendo una transmisión en vivo mientras jugaba. Estaba borracho, desvariando, apostando cantidades absurdas que claramente no tenía. Y en el chat, la gente comentaba, lo incentivaban, se reían de él. Pero lo peor vino al final del video. Roberto, completamente fuera de sí, comenzó a hablar sobre cómo iba a resolver todos sus problemas. Dijo que tenía un as bajo la manga, una garantía que nadie podría rechazar. Y entonces, mirando a la cámara con los ojos vidriosos, dijo el nombre de Sofía. Se me heló la sangre. Aquel hombre que yo había criado, amamantado, amado con toda mi alma, estaba insinuando usar a su propia hija como moneda de cambio. En ese momento, algo dentro de mí murió. El hijo que yo conocía ya no existía. En su lugar había un extraño, un monstruo creado por el vicio, capaz de cualquier cosa. Carmen me sostuvo mientras yo lloraba. Dijo que necesitábamos mostrar ese video a la policía, a la abogada, a quien pudiera ayudar. Estuve de acuerdo,
pero en el fondo sabía que los papeles y los juicios no serían suficientes para proteger a Sofía de verdad. Yo necesitaba un plan que garantizara que, no importara lo que pasara, mi nieta estaría segura. Pasé 3 noches sin dormir elaborando ese plan. Carmen intentaba convencerme de descansar. Decía que me iba a enfermar, pero yo no conseguía cerrar los ojos. Cada vez que intentaba, veía la cara de Roberto en ese video. Lo oía pronunciando el nombre de Sofía como si ella fuera un objeto, una mercancía. La primera cosa que hice fue buscar a la trabajadora social responsable del caso. Le mostré el video y le expliqué la situación. Ella quedó visiblemente impactada y dijo que aquello cambiaba todo. Roberto claramente representaba un riesgo para Sofía. Prometió acelerar el proceso y solicitar una audiencia de urgencia. Pero yo sabía que la justicia era lenta, y los hombres que perseguían a Roberto no lo eran. Necesitaba algo más inmediato. Fue entonces que Carmen tuvo una idea. Ella tenía una prima que vivía en un rancho a 3 horas de Guadalajara, en un lugar apartado y tranquilo cerca de Tequila. Podíamos ir para allá por algunas semanas hasta que la situación se calmara. Dudé al principio. Huir parecía admitir la derrota. Parecía dejar que Roberto ganara. Pero entonces miré a Sofía, que estaba en la sala dibujando con crayones, completamente ajena al peligro que la rodeaba, y entendí que mi orgullo no valía nada comparado a su seguridad. Partimos una madrugada de jueves. Llevé apenas lo esencial: ropa, documentos, los cuadernos de la escuela de Sofía, su muñeca de trapo favorita. Carmen nos llevó en carro hasta la central camionera, donde tomamos un autobús hacia Tequila. Ella lloró al despedirse. Me hizo prometer que llamaría todos los días. El rancho de la prima de Carmen era un pequeño paraíso escondido entre campos de agave. Una casa sencilla de adobe, una huerta de limones, un arroyo que corría al fondo de la propiedad. Doña Lupita, la prima, era una señora de 70 años, viuda, que vivía sola y le encantó tener compañía. Para Sofía fue una aventura. Corría por la huerta, jugaba con los perros de Doña Lupita, aprendía a recoger huevos en el gallinero. La veía sonreír de verdad por primera vez en semanas, y mi corazón se apretaba de gratitud y de dolor al mismo tiempo. Gratitud por aquel momento de paz. Dolor por saber que no podría durar para siempre. Llamaba a Carmen todas las noches después de que Sofía se dormía. Ella me mantenía informada sobre lo que pasaba en Guadalajara. Roberto había aparecido en su casa buscándonos, completamente trastornado. Habían llamado a la policía, se lo habían llevado para declarar. El video que él había hecho estaba siendo usado como evidencia en el juicio de custodia. En una de esas llamadas, Carmen me dio una noticia que me quitó el piso. Los hombres a los que Roberto les debía habían ido a mi casa en la colonia Oblatos. Habían tumbado la puerta, revuelto todo y dejado un recado pintado en la pared. La deuda se paga. Carmen tenía miedo. Dijo que tal vez fuera mejor que yo me quedara más tiempo en el rancho, tal vez fuera mejor ni volver. Pero yo no podía hacer eso. Mi vida estaba en Guadalajara. El juicio de custodia estaba allá. La escuela de Sofía estaba allá. No podía simplemente desaparecer y esperar que los problemas se resolvieran solos. Necesitaba volver y enfrentar aquella situación de frente. Me quedé 2 semanas más en el rancho, tiempo suficiente para que la audiencia de urgencia sucediera. La abogada me llamó con la noticia. La custodia definitiva de Sofía me había sido concedida. Roberto había perdido todos los derechos. Él ni siquiera se había presentado en la audiencia. Nadie sabía dónde estaba. Regresé a Guadalajara con una mezcla de alivio y angustia. El alivio de tener a Sofía legalmente bajo mi protección. La angustia de saber que los hombres a los que Roberto debía todavía estaban por ahí, y que la deuda no había sido pagada. Mi casa estaba destruida. Carmen había mandado limpiar y cambiar la chapa, pero los daños eran visibles. Los muebles que no había vendido estaban rotos, mi ropa rasgada, las fotos de la pared arrancadas. Me quedé parada en la entrada, mirando aquella destrucción, sintiendo un vacío inmenso. Sofía me apretó la mano y dijo que todo iba a estar bien, que nosotras íbamos a arreglar todo juntas. La miré
y vi una fuerza que no debería existir en una niña de 8 años. Una fuerza que ella había desarrollado porque lo necesitó, porque la vida no le había dado opción. Pasamos la semana siguiente reconstruyendo. Carmen ayudó a conseguir algunos muebles usados. Los vecinos trajeron ropa de cama, ollas, cosas básicas. La comunidad se unió de una forma que me emocionó profundamente. Inscribí a Sofía en una escuela cerca de la casa. Era importante que ella retomara la rutina, que tuviera contacto con otros niños, que volviera a ser apenas una niña de 8 años preocupada con juegos y tareas. La directora fue comprensiva, me prometió echarle un ojo, me dio su número personal para cualquier emergencia. Las primeras semanas fueron tranquilas. Yo iba a buscar a Sofía a la escuela todos los días. De la mano caminábamos hasta la casa, hacíamos juntas la tarea, cenábamos viendo la televisión. Eran momentos simples, preciosos, que yo intentaba aprovechar al máximo. Pero la calma no duró. Una tarde de miércoles, volviendo de la escuela, noté que nos estaban siguiendo. Un carro negro, parecido al que yo había visto aquel día en el portón de la escuela anterior, mantenía distancia pero no nos perdía de vista. Mi corazón se disparó. Cargué a Sofía y entré en la primera tienda que encontré, una panadería que yo frecuentaba hacía años. El dueño, don Antonio, notó mi desesperación. Sin hacer preguntas, nos llevó a la parte de atrás y llamó a la policía. Nos quedamos ahí entre costales de harina y hornos calientes, esperando. Sofía me preguntaba qué estaba pasando, y yo inventaba historias, intentando mantener mi voz calmada, mientras por dentro me moría de miedo. La policía llegó, pero el carro ya se había ido. Puse la denuncia, relaté todo lo que había pasado, mostré los mensajes de amenaza que Roberto me había mandado en los últimos días. El MP dijo que iba a aumentar los rondines en la zona, pero que yo debería considerar salir de Guadalajara por un tiempo. ¿Salir a dónde? ¿Con qué dinero? Yo tenía 65 años, una pensión mínima y una nieta que criar. No tenía familia en otro lugar, no tenía recursos para empezar de cero. Mi vida estaba ahí, en aquella casa destruida, en aquella ciudad que de repente se había vuelto peligrosa. Si quieren saber cómo termina esta historia y conocer muchas más, denle al botón rojo de suscribirse. Es gratis y me ayuda muchísimo. Esa noche tomé una decisión. Si esos hombres querían algo, tendrían que pasar por encima de mí primero. Yo ya no iba a huir, ya no me iba a esconder, iba a enfrentar aquella situación de frente, costara lo que costara. Sofía merecía una abuela fuerte, no una abuela cobarde. Empecé a investigar por mi cuenta. Parece locura. Una señora de 65 años jugándole al detective, pero yo necesitaba entender contra qué estaba luchando. Carmen creía que yo me había vuelto loca. Me rogaba que dejara que la policía resolviera. Pero la policía tenía sus limitaciones, sus procesos, su burocracia. Y yo no tenía tiempo para esperar. Descubrí que los hombres que perseguían a Roberto trabajaban para un prestamista conocido en la región como el licenciado. Nadie sabía su nombre verdadero, nadie sabía exactamente dónde operaba, pero todos sabían que sus deudas se cobraban de una forma u otra. Circulaban historias sobre personas que habían desaparecido, sobre familias destruidas, sobre negocios incendiados. La deuda de Roberto con el licenciado había empezado pequeña, algunos miles de pesos para cubrir una apuesta perdida. Pero los intereses eran absurdos, y Roberto seguía apostando, seguía perdiendo, seguía pidiendo más dinero prestado. En menos de 2 años, la deuda se había multiplicado por 10. Intenté encontrar a Roberto para hablar, para entender si había alguna forma de resolver aquello. Fui a su departamento, que ahora estaba vacío y clausurado. Fui a los lugares que él solía frecuentar, a las cantinas, a las casas de apuesta. Nadie sabía de él, o nadie quería decir. Fue en una de esas búsquedas que lo encontré, o mejor dicho, que él me encontró. Estaba en un callejón detrás de un bar en el centro de Guadalajara, esperando a alguien que pudiera darme información, cuando oí una voz conocida detrás de mí. Roberto estaba irreconocible, flaco como un esqueleto, con ojeras profundas y la barba crecida. Su ropa estaba sucia y rota, sus ojos tenían un brillo febril que me asustó.
Preguntó dónde estaba Sofía. Dijo que necesitaba verla, que tenía un plan para resolver todo. Le contesté que Sofía estaba segura y que él no se le iba a acercar. Le dije que había perdido la custodia, que la justicia había decidido que se acabó. Roberto rió, una risa que no tenía nada de humor. Dijo que la justicia no mandaba nada, que los únicos que mandaban eran los hombres del licenciado y que ellos querían a Sofía. Se me heló la sangre. Pregunté qué quería decir con eso. Roberto explicó con una calma perturbadora que había ofrecido a Sofía como garantía de la deuda. No para lastimarla, me aseguró, como si eso hiciera alguna diferencia. Solo para trabajar, para ayudar a pagar lo que él debía. Cuando la deuda estuviera liquidada, ella sería devuelta. Sentí una náusea subir por la garganta. Aquel hombre frente a mí no era mi hijo. Mi hijo había muerto en algún momento de los últimos años, consumido por el vicio, y en su lugar existía apenas un cascarón vacío, capaz de vender a su propia hija para alimentar su enfermedad. Le dije que estaba loco, que eso era un crimen, que yo iba a denunciar. Roberto se encogió de hombros y dijo que yo podía hacer lo que quisiera, pero que los hombres del licenciado iban a encontrar a Sofía de una forma u otra, que era mejor que yo la entregara de buena voluntad, porque así sería más fácil para todo el mundo. Le di la espalda y empecé a caminar. Roberto gritó detrás de mí. Dijo que yo estaba cometiendo un error, que me iba a arrepentir. No miré para atrás. Caminé hasta no poder oír más su voz, hasta estar lo suficientemente lejos para derrumbarme. Lloré como no lloraba hacía años, recargada en un muro sucio de un callejón cualquiera. Lloré por el hijo que había perdido, por la nieta que estaba en peligro, por mí misma y por la situación imposible en la que me encontraba. Lloré hasta no tener más lágrimas, hasta que me dolió el cuerpo entero de agotamiento. Cuando finalmente me levanté, había tomado otra decisión. Si Roberto había ofrecido a Sofía al licenciado, entonces yo necesitaba hablar con el licenciado. Necesitaba ofrecer otra cosa, cualquier cosa a cambio de la seguridad de mi nieta, aunque fuera mi propia vida. Me tomó una semana conseguir una audiencia con él. Tuve que pedir favores, hacer promesas, humillarme de formas que prefiero no describir. Pero finalmente, una noche de viernes, fui llevada hasta una oficina en un edificio comercial del centro de Guadalajara. El licenciado no era lo que yo esperaba. Me imaginaba un hombre truculento, violento, con cara de criminal. En vez de eso, encontré a un señor de cabello canoso, bien vestido, con modos educados. Me ofreció café, preguntó sobre mi salud, comentó sobre el clima, como si fuera una visita social cualquiera. Cuando finalmente entramos en el tema, fui directa. Dije que sabía de la deuda de Roberto, sabía del acuerdo que él había hecho, y estaba ahí para proponer una alternativa. El licenciado escuchó en silencio, con los dedos entrelazados, los ojos fríos evaluándome. Ofrecí todo lo que tenía. Mi casa, mi pensión, mi trabajo. Dije que podía coser para él, hacer cualquier servicio que necesitara, trabajar hasta morir si fuera necesario. Pero Sofía estaba fuera de negociación. Ella era una niña inocente que no tenía nada que ver con los errores del papá. El licenciado sonrió, una sonrisa que no le llegó a los ojos. Dijo que admiraba mi valentía, pero que yo no tenía noción del tamaño de la deuda, que mi casa no valía ni los intereses de un mes, que una vieja costurera no tenía ninguna utilidad para él. Entonces él hizo una contrapropuesta. Dijo que estaba dispuesto a perdonar la deuda de Roberto, toda completa, a cambio de una única cosa: Sofía. No para trabajar, me aseguró. Él tenía clientes especiales, gente rica que pagaba fortunas por niñas sanas. Sofía sería bien cuidada, tendría una vida de lujo, y yo nunca más necesitaría preocuparme por dinero. Me levanté de la silla tan rápido que se cayó para atrás. Le dije que era un monstruo, que yo prefería morir a entregar a mi nieta a ese destino. El licenciado no se inmutó. Dijo que la elección era mía, pero que yo tenía una semana para pensar. Después de eso, sus hombres irían a buscar lo que era suyo, de una forma u otra. Fui escoltada fuera del edificio en estado de shock. En el taxi de regreso a casa, mi mente trabajaba frenéticamente.
Una semana. Tenía una semana para encontrar una solución. Una semana para salvar a Sofía de un destino peor que la muerte. Los días siguientes fueron un borrón de desesperación y determinación. No le conté a Sofía lo que estaba pasando, mantuve la rutina normal tanto como fue posible. Pero por dentro, yo me estaba consumiendo. No dormía, apenas comía. Pasaba las noches elaborando y descartando planes. Fui a la policía nuevamente, conté sobre mi conversación con el licenciado. El fiscal se puso serio. Dijo que aquello era grave, que iban a intensificar las investigaciones. Pero también fue honesto. Dijo que el licenciado era escurridizo, que nunca habían conseguido atraparlo, que yo debería considerar entrar en algún programa de protección de testigos. Los programas de protección significaban abandonar mi vida, cambiar de ciudad, empezar de cero con una identidad nueva. Significaba arrancar a Sofía de todo lo que ella conocía, de la escuela nueva donde estaba haciendo amigos, de la rutina que estábamos construyendo juntas. Significaba admitir que aquellos criminales habían ganado. Me negué. Le dije al fiscal que iba a encontrar otra solución. Él me miró con lástima y dijo que esperaba que lo lograra, pero que estuviera atenta, que los hombres del licenciado no solían hacer amenazas vacías. Fue Carmen quien tuvo la idea que cambió todo. Me llamó una noche, animada como no la veía hacía semanas. Dijo que tenía una amiga que trabajaba en una ONG que ayudaba a víctimas de usura y trata, que esa ONG tenía contactos con la prensa, con políticos, con gente influyente, que tal vez, si la historia se divulgaba, los hombres del licenciado no tendrían el valor de actuar. Era un riesgo. Exponer la situación podría proteger a Sofía, pero también podría enfurecer al licenciado y acelerar sus acciones. Pero yo estaba sin opciones. Acepté hablar con la amiga de Carmen. La mujer se llamaba licenciada Mariana y coordinaba la ONG hacía más de 10 años. Ella escuchó mi historia con atención profesional, haciendo preguntas, anotando detalles. Cuando terminé, dijo que mi caso era exactamente el tipo de situación que la ONG luchaba por exponer. Ella explicó el plan. Iban a preparar un reportaje con un canal de televisión asociado. La historia sería contada, con los nombres cambiados para mi protección, pero dejando claro que se trataba de un caso real. La presión de los medios forzaría a las autoridades a actuar con más rapidez y dificultaría que el licenciado hiciera cualquier cosa contra nosotras sin llamar la atención. Había riesgos, ella admitió. El licenciado podría intentar algo antes de que el reportaje saliera al aire. Por eso, sugirió que Sofía y yo nos quedáramos en un refugio seguro de la ONG hasta que la situación se estabilizara. Acepté. Esa misma noche, hicimos las maletas y fuimos llevadas a una dirección que no puedo revelar. Era una casona grande en una colonia residencial de Zapopan, con bardas altas y cámaras de seguridad. Ahí vivían otras familias en situaciones parecidas a la nuestra, huyendo de amenazas diversas. Los días en el refugio fueron extraños. Por un lado había una sensación de seguridad que yo no sentía hacía meses. Por otro, la espera era angustiante. El reportaje estaba siendo preparado, la policía estaba investigando, pero todo parecía demasiado lento. Fue al 5.º día que recibí la llamada que cambió todo. Era Roberto. No sé cómo consiguió mi número nuevo, probablemente sobornando a alguien. Su voz estaba diferente, más lúcida que las últimas veces que habíamos hablado. Dijo que necesitaba verme. Que tenía información importante sobre el licenciado, información que podía acabar con él de una vez. Dijo que estaba arrepentido de todo lo que había hecho, que quería redimirse, que quería proteger a Sofía también. No creí ni una palabra, pero algo en su voz me hizo dudar. Acepté verlo en una plaza pública en el centro de Guadalajara, al día siguiente a las 2 de la tarde. Lo que me contó me dejó helada. Roberto había logrado infiltrarse en la organización del licenciado, fingiendo aceptar trabajar para pagar su deuda. Tenía acceso a documentos, grabaciones, evidencias que podían tumbar no solo al licenciado, sino a toda su red de tráfico y usura. Me entregó una memoria USB. Dijo que ahí estaba todo. Antes de irse me agarró la mano y me pidió disculpas, por todo, por haberse convertido en el hombre que era,
por haberme hecho sufrir tanto, por haber fallado como padre, como hijo, como ser humano. Llevé la USB directo con la licenciada Mariana. Especialistas confirmaron que era oro, grabaciones comprometedoras, hojas de cálculo de transacciones ilegales, fotos con políticos y empresarios. Material suficiente para destruir el imperio del licenciado completamente. 3 días después, el operativo fue exitoso. El licenciado fue arrestado, junto con decenas de colaboradores. Las evidencias de Roberto fueron fundamentales. Por primera vez en meses, respiré aliviada. Pero la alegría duró poco. A la mañana siguiente, la policía me buscó con otra noticia. Roberto había sido encontrado muerto en un cuarto de hotel. Sobredosis, aparentemente. Pero había señales de que no había sido accidental. Mi hijo estaba muerto, y la última cosa que había hecho en la vida era intentar redimirse, intentar proteger a la hija que él había puesto en peligro. Le conté la verdad a Sofía una tarde de domingo. No existen palabras correctas para decirle a una niña que su papá murió. Ella escuchó en silencio, los ojos llenándose de lágrimas, y después se aventó a mis brazos sollozando. En las semanas siguientes empezamos a reconstruir nuestras vidas. Volví a mi casa, que había sido reformada con ayuda de la ONG. Inscribí a Sofía en la escuela nuevamente. Retomé algunos trabajos de costura. Patricia, la mamá de Sofía, apareció después del sepelio. Había escuchado las noticias y vino de Michoacán. Pidió disculpas por haberse ido, por haber dejado a Sofía. Quería ser parte de la vida de la hija nuevamente. Le dije que no iba a impedir que viera a Sofía, que la niña necesitaba a todos los adultos que pudieran amarla, pero que la custodia continuaría conmigo. Patricia estuvo de acuerdo y prometió estar presente esta vez. Hoy, 3 años después, Sofía tiene 11 años. Es una preadolescente llena de sueños. Quiere ser abogada, para ayudar a personas que no pueden defenderse solas, como su abuela la ayudó a ella. Mi salud comenzó a dar señales de cansancio. Sufrí un infarto que me dejó 2 semanas en el hospital. Pero sobreviví. Y cada día que despierto es un regalo. Cada momento con Sofía es un tesoro. No soy heroína. Soy apenas una abuela que hizo lo que cualquier abuela haría. Protegí a quien yo amaba. Luché cuando necesitaba luchar. Y cuando el amor está en juego, uno encuentra fuerzas que ni sabía que tenía. Si te gustó esta historia, haz clic en suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te impresionó. Mañana hay más. Nos vemos allí. Esta narrativa tiene como único propósito inspirar reflexión sobre las relaciones familiares, la importancia de la honestidad emocional, el perdón y el valor del tiempo. No debe interpretarse como consejo médico, psicológico o de ningún otro tipo profesional. Si estás enfrentando una enfermedad grave, conflictos familiares o situaciones emocionales difíciles, busca el apoyo de profesionales cualificados como médicos, terapeutas o consejeros. Este contenido es apto para todo público y cumple con las directrices de contenido familiar de YouTube.